Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Oye, si eres alguien que tienes personal a tu cargo y estás como responsable de los resultados de un equipo, es importantísimo que estés haciendo coaching con ellos. Pero si por alguna razón no sabes de lo que te estoy hablando o no sabes para qué coachar a un empleado o no sabes qué significa hacer coaching, bueno, pues en este video quiero compartirte 4 diferentes razones por las que es importantísimo que hagas coaching con tu equipo para elevar los resultados que espera la organización. Así que, bueno, primero quiero comenzar repasando contigo algo súper sencillo para tener presente que es coaching. Y coaching es que tú les puedas brindar un acompañamiento profesional a estas personas que están en tu equipo de trabajo para que en ese acompañamiento tú des un seguimiento, seas una guía, una persona que va a acompañarlos para que ellos den los resultados que espera la empresa de ellos. Ahora, ¿para qué queremos hacer esto, no? ¿Para qué queremos estar muy de cerca? Bueno, tú vas a escuchar que la mayoría de las posiciones de liderazgo tienen como tal, incluso a veces desde el perfil que está desarrollado por recursos humanos, que las personas tengan competencias en coaching. ¿Y esto para qué es? ¿O para qué se pone? Bueno, simplemente para aprovechar esta herramienta para que las personas puedan continuar con su desarrollo y puedan ser más efectivas. Así que si el líder tiene habilidades de coaching y el líder se va formando en el tema, es mucho más sencillo que estas personas se sientan realmente apoyadas, que estos equipos de trabajo se sientan realmente que están haciendo conexión con su supervisor y no que el supervisor o el líder está caminando en una dirección y las personas están mirando otra cosa o están yendo hacia un lado completamente diferente. Por esa razón es súper importante que tú conozcas más de la materia, que sepas para qué te puede ayudar esta herramienta del coaching y, por supuesto, cómo beneficia principalmente a las personas que reciben el coaching, que es completamente la base y la finalidad de todo esto. Así que, bueno, ahora que ya quitamos eso del camino y que ya sabes qué es el coaching, bueno, pues ahora quiero compartirte 4 diferentes razones. ¿Para qué quisieras tú hacer coacheo con tu gente? ¿O para qué querrías reforzar el coaching con tu equipo de trabajo? Bueno, primero que nada es para ayudarlos a fortalecer ciertas habilidades específicas. Y cuando te digo habilidades específicas, no me refiero a un tema de capacitación. Ciertamente en tu empresa muy seguramente tienes un área de capacitación y tú puedes pensar, bueno, claro, si el empleado no sabe una cosa, entonces pues a este colaborador hay que darle una capacitación en el tema. Bueno, eso está genial y está excelente, pero coaching no es capacitar. Sin embargo, si tú haces coaching con este empleado en particular, vas a hacer un traje a la medida de ese colaborador. Vas a mirar qué habilidades específicamente necesita esa persona y no lo vas a mandar a una capacitación genérica que vaya con todos los demás, por ejemplo, a tomar un tema que es al azar o que son temas que pueden ser de beneficio para el empleado, pero que no necesariamente es lo que él o ella necesitan en este momento particular de su trabajo. Así que si tú haces coacheo con este empleado, vas a poder detectar habilidades específicas que esa persona necesita. Como por ejemplo, te voy a hablar sobre un tema que es muy frecuente. Si tú has escuchado de personas que se dedican a una posición de liderazgo en ventas o incluso probablemente tú seas un gerente de ventas o un director de ventas, sabes precisamente que las ventas es el corazón de todo negocio, ¿ok? Y normalmente estas personas pues requieren de ciertas competencias, requieren de cierta capacitación, requieren de ciertos conocimientos, pero al mismo tiempo requieren de coacheo muy cercano con sus supervisores para poder ser efectivos. Ahora, si tomamos un ejemplo de un gerente de ventas que es muy común,
Estos líderes normalmente hacen coacheo con ellos para detectar puntualmente qué es lo que necesita ese vendedor o ese colaborador que es un profesional que se dedica a las ventas. Ahora, aquí, claro, esa persona puede ser que necesite un tema de capacitación, ciertamente. Y cuando es una necesidad de capacitación, está excelente, tú lo vas a detectar a tiempo y lo vas a mandar. Pero hacer coaching es detectar cosas más puntuales, más finas. Puede ser que a lo mejor esa persona no traiga fortalecido el tema de negociación. Probablemente no sabe cómo presentar en público y de pronto le cuesta trabajo hablar con los clientes. Y cuando tú lo ves, resulta que esa persona no se desenvuelve de la manera en que la empresa está esperando. Y eso entorpece el progreso de la venta. Así que tú, al hacer ese acompañamiento con la persona, vas a poder mirar qué cosas necesita ese colaborador. Así que ahí es en donde entra tu ayuda, porque como tal, no le vas a decir, bueno, ok, vamos a darle un curso de negociación, sino que más bien vas a decir, a ver, vamos a apoyar a este empleado haciendo coaching con él específicamente en esa necesidad que tiene sobre negociación. Así que tú vas a poder agarrar cuál es la habilidad puntual que esa persona necesita. Y puede ser alguna de estas que te estoy mencionando. Así que esa es la primera razón por la que normalmente se aplica el coacheo directamente con los colaboradores, para detectar alguna habilidad en particular que la persona debe fortalecer para lograr los resultados que se esperan de él o ella, ¿ok? Esa sería la primera. Ahora, una segunda razón para hacer coacheo con tu equipo de trabajo es que tú puedas identificar a tiempo comportamientos inapropiados. Ahora, nos guste o no, en todas las empresas, en la empresa en la que ya trabajas ahora, o si tú eres el responsable de esta empresa, hay ciertas conductas que hay que seguir. Hay ciertos códigos de ética, ciertos códigos de compliance que hay que apegarse para que haya una buena comunicación, para que haya un buen entendimiento, no nada más entre los empleados de forma interna, pero también con los clientes externos. Esto está buenísimo. Ahora, ¿qué pasa cuando a lo mejor no me doy cuenta a tiempo que uno de mis colaboradores tiene comportamientos inapropiados? O llamémosle que son comportamientos que no van de la mano con las expectativas que tiene la organización. Ok, bueno. Acá, para eso te sirve también hacer coacheo, para ayudarle a tu compañero, ayudarle a esa persona en el equipo a poder identificar comportamientos que probablemente no vienen al caso o que probablemente no son los más adecuados y que la empresa normalmente pues preferiría evitar. Comportamientos como cuáles. Bueno, a lo mejor no cumplir o no honrar su palabra cuando hace un compromiso con un cliente. Puede ser que a lo mejor si tú haces coacheo de manera directa con tu equipo, vas a poder identificar si esta persona, imaginemos que tomamos el ejemplo del vendedor, está visitando clientes, pero al mismo tiempo está haciendo compromisos aquí y allá y hace compromisos también con proveedores, con clientes, con otras personas y de pronto no los cumple. Bueno, pues eso de alguna manera está afectando la reputación en general de la empresa, no solamente de ese empleado. Así que en ese ejemplo, si tú haces coacheo efectivo, vas a poder detectar un comportamiento que no es el más apropiado para la persona y para el equipo en general. Así que esa sería la segunda razón por la que te conviene muchísimo hacer coaching con tu gente. La tercera razón por la que es importantísimo que tú hagas coacheo con tu equipo de trabajo es para que puedas escuchar de forma directa, rápida y sin filtros necesidades muy puntuales y particulares de cada uno de tus colaboradores. ¿Qué sucede? No te vas a esperar a que la empresa, por ejemplo, corra un estudio de investigación de mercado cualitativo o a que haga un 360 de manera interna para saber a través de encuestas enormes
reuniones qué es lo que piensan los empleados. A ver, no, tú acá de forma directa, de forma rápida con tu equipo vas a poder detectar necesidades. Si tienes estas reuniones de coaching de forma periódica y estás observando qué es lo que necesita cada uno de ellos, tú vas a poder escuchar de primera mano qué cosas le agradan a ese colaborador, qué cosas le desagradan, por qué está desanimado algunos días o por qué se encuentra muy motivado para alcanzar otras cosas. Así que si tú haces coaching directamente con ese colaborador, pues te va a ayudar a que seas más efectivo, a que puedas detectar esas necesidades y sobre todo a que puedas tomar acción al respecto. Y de esa manera no te vas a esperar un año o no te vas a esperar 6 meses para decir, bueno, en el segundo semestre del año o en el siguiente trimestre del año ya le voy a poner foco a esta necesidad que tiene este colaborador. Pues no, acá precisamente para eso te sirve hacer coacheo con tu gente, para que estés de forma cercana, para que estés caminando junto a ellos y realmente, pues de alguna manera, prediques con el ejemplo, porque al estar con ellos vas a decir, oye, pues claro, estoy entendiendo cuál es la necesidad, estoy escuchando qué es lo que está pasando en tiempo real y de alguna manera te vas a sentir más motivado para poder resolver eso y que el equipo completo avance con una mejor velocidad hacia los resultados que se ha planteado la organización. Así que esa sería la tercera razón por la que es importantísimo hacer coaching con tu equipo. Y la cuarta razón, última y no menos importante, es principalmente para fortalecer el desarrollo de tu gente y apoyarlos en el camino hacia el progreso de su carrera profesional. A ver, cada vez es más frecuente que cuando tú hagas reclutamiento, si es que lo has hecho y has reclutado personal, cada vez es más frecuente que las personas tienen muchísimas opciones a dónde trabajar, hacia dónde ir. Las personas cada vez tienen una mentalidad más libre y no se van a comprometer con una empresa en particular solamente porque sí. Por supuesto que el incentivo económico es una razón, pero no es la única. Así que si la cultura empresarial no es atractiva, si el líder que tienen no es de alguna manera una persona que trabaja con determinado profesionalismo o que no se prepara constantemente, eso va a ser o puede ser un factor que descarrile completamente la relación laboral. Así que, claro, que los empleados están buscando su desarrollo. Claro que cada colaborador está buscando un lugar en donde pueda trabajar, en donde pueda contribuir con los resultados para la empresa, pero al mismo tiempo también ir progresando en su carrera. Y claro que atrás, mucho tiempo atrás, quedaron los casos de aquellas personas que se comprometían completamente y decían, bueno, pues ahora yo me voy a esperar el tiempo que sea necesario hasta que las personas me miren y me den la oportunidad de tener un mejor puesto. Eso ya no es así. Tú bien lo sabes, si ya te dedicas al liderazgo, tú sabes perfectamente que las personas ahora somos más activas y tomamos un rol más activo en lo que queremos para la vida. Hablando de forma profesional, ya tenemos una claridad mayor en qué cosas queremos conseguir. Así que si tú haces coacheo directamente con tu equipo, también una razón fuertísima y muy importante es que les vas a apoyar en su desarrollo. Porque no vas a dejar esas conversaciones de desarrollo para un día, para ver cuándo, y se quedaron anotadas ahí en un draft de plan de desarrollo que a lo mejor nadie leyó o solamente el empleado lo escribió y alguna vez tú lo leíste cuando estabas teniendo esa reunión con ese colaborador. Acá es diferente porque si tú estás haciendo coaching, claro que estás en la lucha, estás directamente con la persona, pero estás alocando un tiempo específico, poniéndole un nombre a esa reunión y esas reuniones de coacheo, esas reuniones de coaching son de alguna manera un regalo y un motivador para esa persona, porque ahí vamos a ver esas necesidades, pero no solamente enfocarnos en qué cosas podemos identificar que no son apropiadas o en qué habilidades hay que mejorar y todo lo que beneficia de alguna manera a la empresa, sino que también vamos a poder detectar qué necesidades tiene esa persona para seguir desarrollándose. ¿Qué cosas
son muy características y muy puntuales de esa persona que la hacen brillar y que, por supuesto, que eso le va a permitir poder destacarse en una posición de mayor responsabilidad. Eso es lo que queremos, porque todo líder tiene, digamos que yo diría, y en mi opinión, por supuesto, tú dime cuáles muchas otras hay, pero en mi opinión hay dos razones súper fuertes para un líder al trabajar con una persona: querer conseguir los resultados y segundo, desarrollar a su gente. ¿Por qué? Porque todo buen líder y un líder genuino lo que quiere es que las personas progresen. Y si tú estás en ese grupo y lo que quieres es que tu equipo progrese, más que tener miedo por tener vacantes o más que tener miedo por decir, bueno, ¿qué voy a hacer si me quedo sin los empleados? ¿No? A todos los estoy promoviendo y me voy a quedar con una alta rotación. Bueno, de alguna manera, tú lo que quieres principalmente es su beneficio, es su desarrollo, es su progreso en cuanto a carrera profesional. Así que para eso te sirve el coaching, para que hagas un traje a la medida, no nada más en las necesidades que necesita la empresa, pero también para las necesidades de esa persona en particular. Así que, por supuesto, esas son las 4 razones. Si no estás haciendo coaching todavía, nunca es tarde. Es importantísimo que tomes cartas en el asunto, que te destaques, seas un líder diferente, que vas a ayudar a tus colaboradores a dar mejores resultados. Así que bueno, pues ahí tienes. Espero que la información te sea de utilidad. Aprovecha la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.